Queridos amigos de Radio María, ¿cómo les va? Nosotros estamos muy contentos nuevamente de compartir, como cada semana, nuestros santos hoy. Una vez más, vamos a encontrarnos con una figura que la verdad nos va a llegar al corazón, ¿no? Como tantas otras que vamos conociendo semana tras semana. Vamos a descubrir cómo este llamado a la santidad es vocación de todos, o mejor dicho, recordar que todos estamos llamados a ser santos. Y esta figura que vamos a conocer particularmente hoy nos va a hablar justamente de eso, el llamado a la santidad, en este caso en la vida laical, el compromiso particularmente en el tiempo en el que vivió con la sociedad y un amor enorme a la Iglesia. Bueno, hoy vamos a detenernos en la vida del siervo de Dios, don Antonio Solari, un laico que nació en Italia, pero desde muy pequeño emigró con su familia aquí a Argentina, vivió, desarrolló su labor apostólica aquí en nuestro país. Es el patrono de los laicos redentoristas. Vamos a conocer su vida y también desde ya, ¿cómo se le llama? El santo de saco y corbata. Una figura verdaderamente querida, particularmente por la comunidad redentorista y seguramente por cada uno de nosotros que vamos a profundizar en su historia en el día de hoy. Y está acompañándonos para traernos su vida y su obra el padre Roberto Echeverri, sacerdote misionero redentorista, quien es el vicepostulador de la causa del siervo de Dios, Antonio Solari. Padre Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto acompañarlos en este programa tan lindo que difunde estos modelos de santidad. Así que bueno, también un fuerte saludo a toda la gente que está conectada con Radio María. Bueno, hoy traemos la vida de un laico, padre, y como decíamos, de una gran acción en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad, muy comprometido en su tiempo. Vamos a ir descubriendo toda la riqueza y sus virtudes, pero podríamos empezar, si le parece, por el principio, ¿no? Con una semblanza, una biografía de don Antonio. Bueno, algunas sí, ciertamente como vos decías, Antonio Solari nació en Italia, en una pequeña ciudad, Chiavari, al sur de Génova, de ahí en la Liguria italiana. Eh, Ese pueblito era famoso porque eh, allí nació el fundador de las Hermanas del Huerto, ¿no? Mm. Eh, Gianelli, así que santo también. Eh, la familia de Antonio Solari era una familia muy mariana, muy cristiana realmente, una familia compuesta por 7 hermanos. El papá de él era comerciante y por alguna situación tuvieron que emigrar a la Argentina, a Buenos Aires. No sabemos bien de qué mercadería era negociante, tiene que haber sido algo seguramente de exportación, importación. Eh, no tenía una situación económica alta, porque bueno, cuando llegaron a Buenos Aires tuvieron que alquilar un departamento y bueno, los hermanos empezaron a ir a estudiar a escuelas públicas. Eh, Estos 7 hermanos, ya algunos habían muerto. Antonio Solari llega con 5 años a la Argentina en 1866. Eh, Eso cambia drásticamente cuando su padre, cuando Antonio tenía 20 años, en el año 1881 muere el papá, el hermano mayor que eh, estaba estudiando economía en la Universidad de Buenos Aires, también tiene un problema de salud. Entonces, don Antonio tiene que encargarse de su mamá y de sus hermanas. Él tenía desde joven una inclinación a una vocación sacerdotal. Mm. Y bueno, por este tema de ayudar a su familia, él comienza a los 20 años, no fue a la universidad, pero por
digamos, la influencia de su hermano, de su papá. Antonio está muy bien formado, tenía mucha práctica en el tema administrativo y económico. Entra a trabajar entonces a los 20 años en el juzgado, un juzgado de allí, de Buenos Aires, y bueno, desde muy joven, conjunto con su familia, un hombre sumamente piadoso, muy cercano a la Virgen María, eh, muy cercano a la piedad eucarística, era muy conocido en las victorias de la Catedral de Buenos Aires por esta situación, ¿no? Un laico desde muy joven comprometido, con buenas relaciones y muy conocido de Monseñor Aneiros, el arzobispo de Buenos Aires, quien le ofrece a Antonio en 1889 trabajar en la curia de Buenos Aires como colector de rentas, como administrador, y luego va a ser el limosnero también de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Por ese trabajo, que fue hasta el final de su vida, trabajó allí 54 años, era un trabajo a la tarde, él dedicaba las mañanas y las noches a la pastoral y la tarde completamente a este trabajo de colector de rentas, que era, podríamos decir, el administrador de las rentas, de las donaciones que se hacían a la Arquidiócesis de Buenos Aires, los alquileres, también como limosnero, muchas de esas donaciones que se daban a la arquidiócesis estaban con un cargo, por ejemplo, de ayudar a los más pobres, o de, en ese tiempo no estaba Cáritas, recordemos, más que los vicentinos no había, entonces él se encarga eh, de dar a la limosna, ¿no es cierto?, a la gente más pobre de estas rentas del arzobispado, ¿no? Eh, bueno, allí entonces, 1899, comienza ese trabajo y se conecta con los redentoristas cuando llegamos a Buenos Aires en el año 1883. Allí Antonio, por orden del arzobispo, le pide al arzobispo que ayude a esos primeros 4 padres alemanes que llegan y se instalan en la iglesia, la pequeña iglesia de las Victorias, al lado de las Damas de Caridad, las Damas Vicentinas, en la esquina de las calles Paraguay y Libertad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde allí empieza una relación y una historia distinta de Antonio Solari, este joven que comienza una vida, ¿no es cierto?, de mayor, eh, participación en la pastoral. Así entonces, ese vínculo de Antonio Solari con los redentoristas lo lleva sobre todo a, lo lleva a actuar en la pastoral, como les decía, allí en esa iglesia que todavía no era parroquia, ¿no? Don Antonio siempre estuvo vinculado desde muy joven al movimiento vicentino, él era parte, iba a ser toda su vida parte de los vicentinos, el movimiento este tan importante, eh, fundado y era especialmente eh, el movimiento más importante de la caridad cristiana en ese momento, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Antonio Solari va a fundar y va a ser aquel que cría la Juventud Vicentina, ¿no? Con estudiantes universitarios y secundarios, crea allí en las Victorias primeramente y luego en las distintas parroquias de Buenos Aires los grupos de jóvenes vicentinos que se dedicaban a ayudar a otros jóvenes pobres. Bueno, entonces empieza a trabajar allí, como les decía, durante las mañanas, pasaba sus mañanas rezando, yendo a misa, atendiendo a los pobres allí en la iglesia de las Victorias, y luego iba a su trabajo, a la curia, y a la noche tenía distintos tipos de actividades. En aquel tiempo, en la noche, había muy pocas actividades en la iglesia, pero sus actividades tenían que ver con las catequesis nocturnas que empezó
con uno de los padres redentoristas y uno de los hermanos, allí en la iglesia de las Victorias, comienza una catequesis nocturna para jóvenes que trabajaban, para niños que trabajaban. En aquel momento había muchos niños en los talleres de Buenos Aires, muchos jóvenes que trabajaban todos los días, no había descanso, no había obra social, no había jubilación. Estos niños entonces no tenían mucho tiempo durante el día y a la noche él con otros padres hacían la catequesis nocturna ahí en la iglesia de las Victorias. Sigue trabajando en la catedral, sigue trabajando junto a los vicentinos, sobre todo con los jóvenes vicentinos, tanto en la parroquia como en distintos lugares donde se va fundando esta asociación de jóvenes que trabajaban por los más necesitados de la calle. Luego, en 1899, se convierte por la oblación, su oblato redentorista, participa como laico de la espiritualidad de San Alfonso. Eh, y así va creciendo. Él pasa prácticamente toda su vida, ¿no es cierto?, desde los 20 años hasta los 84 que murió, eh, allí en la iglesia de las Victorias, ¿no? Comienza a trabajar en distintas asociaciones de laicos, funda la Cofradía de Varones del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la iglesia de las Victorias, los jóvenes vicentinos, los anima. Él tenía junto con otros redentoristas, con el padre Grote, que ya vamos a hablar de él, de su trabajo con Antonio Solari, él hacía el trabajo sobre todo en la calle, desde el taxi que se tomaba a la gente que encontraba en la calle, caminaba mucho de una iglesia a otra, junto a los sacerdotes, visitando a enfermos, visitando jóvenes necesitados, familias. Él hacía su apostolado allí. ¿Cuál era su apostolado? Hablar de Cristo en medio de las situaciones. Recordemos que el contexto del finales del siglo, el contexto político y social de finales del siglo XIX en Buenos Aires, una ciudad que se vuelve muy grande, multifacética, con una gran presencia de inmigración, pero también con una política liberal, sobre todo anticlerical. Sumado a esto que muchos inmigrantes venían con sus ideas socialistas o anarquistas, esto, digamos, crea un caldo de cultivo que, bueno, la iglesia había sufrido mucho, sobre todo esta última parte de su organización, ¿no es cierto? Toda la iglesia argentina, especialmente esta gran ciudad de Buenos Aires, y así entonces, en ese contexto más bien anticlerical, él se esforzaba por la catequesis, se esforzaba por explicar, por la conversión de las personas. Era muy común que él llevara gente que encontrara en la calle, la llevaba a la iglesia a que se confiese, a que se acerque a la misa, le daba oportunidad para formarse en la educación cristiana, ¿no es cierto?, en la catequesis. Muchos de esos jóvenes después entraron en las distintas instituciones de que él era parte, de la Cofradía de Varones, en el grupo vicentino o luego en los círculos de obreros que va a trabajar junto al padre Federico Grote. Esto se da también a finales del siglo XIX, en 1892, el padre Federico Grote, con otros personajes muy importantes que se los llama comúnmente dentro de la historia de la Iglesia, católicos sociales, va a fundar el Círculo de Obreros Católicos, una institución destinada a ayudar a acercar, ¿no es cierto?, a los obreros el Evangelio, a evangelizar a los obreros. Como les decía, ese contexto anarquista, socialista, liberal, anticlerical, sobre todo del lado de los liberales, ya los otros eran más que anticlericales, ¿no es cierto? Estaban contra la iglesia directamente,
Pero dentro de ese contexto crea ese círculo de obreros que Antonio Solari, al conocerlo al padre Grote ahí de las Victorias, también empieza a trabajar con el padre Grote. Van a crear escuelas primeros de catequesis y después escuelas para niños obreros, escuelas nocturnas, ¿no? Los niños obreros tenían solamente ese momento para ir a la escuela. No podían ir a la escuela porque se impartían las clases o a la mañana o a la tarde y ellos estaban trabajando. Así que van a crear escuelas para niños obreros, la catequesis para niños obreros, y ahí va a estar trabajando Antonio Solari, ¿no? Dando clases, sobre todo en la catequesis, ayudando a, ayudando a organizar la obra. En algún momento no va a estar el padre Grote, va a quedar Antonio Solari allí, digamos, a la cabeza de la obra. Va también Antonio Solari a formar parte de las juntas de gobierno de esta obra tan interesante de los círculos obreros del padre Grote. Su apostolado tiene que ver también mucho con, eh, además de la caridad y de la enseñanza, Antonio Solari se va a distinguir en la caridad con los más pobres, ¿no? Eh, Dice una tradición que nunca faltaba una moneda en el bolsillo del chaleco de don Antonio, ¿no? Siempre salía una moneda para los más necesitados, para los más pobres, que a la mañana hacían colas en las Victorias para recibir esa ayuda y luego en la catedral a la tarde, no en la catedral, perdón, en la curia diocesana, allí la gente necesitada, gente de la calle, iba a recibir esa ayuda, que no era solamente una ayuda material, que a veces era muy poco, sino que era sobre todo hablar. Él lo recibía muy bien, hablaba con todos, trataba de acercarlos, trataba de conectarlos con algún tipo de ayuda, sobre todo ayuda espiritual, ¿no? Él era amigo de Dios y se hizo, como todos los amigos de Dios, amigos de los más pobres, ¿no? Fue un hombre dedicado especialmente a los más necesitados, de una caridad profunda, que tiene que ver con su vocación de laico vicentino y redentorista. Es muy interesante esa faceta. Algunos decían que era un milagro que salieran tantas monedas. Bueno, no era tanto el milagro, él era, como les decía, administrador de renta y limosnero oficial de la Curia de Buenos Aires, entonces manejaba ese dinero ciertamente para la caridad, para la ayuda, ¿no? Él va a tener va a morir en el año 1945, va a tener una larga vida para aquella época, ¿no? Eh, Va a morir a los 84 años, así que él va a tener mucho que ver con las actividades, por ejemplo. Él tuvo que ver con el Congreso Eucarístico de Buenos Aires del año 34, fue uno de los organizadores de ese Congreso Internacional en Buenos Aires. Fue el fundador también, está en la Catedral de Buenos Aires, de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que todavía está presente desde aquel tiempo. Don Antonio tenía largas horas de oración frente al Santísimo, frente a la Virgen del Perpetuo Socorro. Ahí en las Victorias hay muchísimos testimonios de la causa que lo veían rezar, estar ahí presente y luego, por supuesto, traducir esa oración, esa mística de la presencia de Dios en su vida en las distintas obras que él animaba, ¿no? Como les decía, bueno, el Congreso Eucarístico del 34, luego la implementación, la parroquia de la Victoria fue una de las primeras en tener la acción católica cuando comenzó, y ahí estuvo Antonio Solari.
Otra de las obras muy interesantes que hacía él, por ejemplo, había un sacerdote ahí en Las Victorias, el padre Kremer, que había fundado la obra de los matrimonios cristianos. Esta obra estaba destinada a dar el sacramento del matrimonio a aquellas parejas que estaban en una unión civil o no tenían unión civil. Por la ley argentina, para casarse por la iglesia, había antes que tener la unión civil. Entonces él, junto con el padre Kremer, ¿no? Y la comunidad de las Victorias, fue el impulsor de esta obra muy interesante, ¿no es cierto?, que tenía contacto con, a veces con jueces, por lo civil, para que los trámites fueran más, ¿no es cierto? Por eso uno de las, hay famas que tiene, buena fama que tiene en la Iglesia de las Victorias Antonio Solari es ayudar a los trámites, ¿no? Mm. Él ayudaba con todo este tema, con la cuestión civil y con la iglesia, para todas estas parejas, iban visitando con los sacerdotes de las Victorias, los distintos conventillos de Buenos Aires, la gente se acercaba. Es muy interesante los números. Esta obra de los matrimonios cristianos en 15 años tuvo 10.818 Mm. matrimonios, un promedio en esos 15 años de 2 matrimonios por día. Imaginémonos lo que la Iglesia de las Victorias se hizo famosa en ese tiempo por la cantidad de matrimonios, ¿no? Y ahí estaba don Antonio Solari trabajando, yendo a visitar, tratando de convencer a estas parejas. A veces una parte decía que sí, la otra que no. Entonces él con el sacerdote, con el padre Kremer, un alemán, hacían este trabajo tan interesante de la obra de los matrimonios cristianos. Asimismo, también tenía otras actividades, muchas más, que complementan la vida de este interesante, ¿no es cierto?, tan interesante de este laico que llevó ciertamente su fe, su compromiso, eh, al haber tenido también una espiritualidad tan interesante a los más necesitados, a los más pobres de la ciudad en la que quería vivir. Él pensaba, junto con el padre Grote, con el padre Kremer y otros más, que había que lanzarse a la calle. Si no se lanzaban a la calle a trabajar con los obreros, con los más necesitados, con distintas cosas, como un grupo grande de laicos también, ¿no es cierto? No eran ellos solos, y de sacerdotes también, de religiosos, de congregaciones. Él mucha, tenía mucho contacto con los salesianos, tenía mucho contacto con los dominicos, en la curia lo conocían todos, los obispos luego que fueron surgiendo, y por supuesto su vida siempre giró en torno a la Iglesia de las Victorias. Bueno, pensaba a medida que lo escuchaba, padre, cuánta vida, ¿no? En la vida de la iglesia, gracias al impulso, a la acción de este hombre, bueno, dedicado a la catequesis, a la enseñanza de los niños, de los jóvenes, de los matrimonios. También tengo entendido que daba catequesis en la cárcel, ¿es así? Así es, sí. También. Un tiempo el padre Grote fue capellán de la cárcel. Entonces, bueno, vio esa situación, ¿no es cierto?, el abandono que había allí en la cárcel. También, por ejemplo, había un sacerdote alemán, un sacerdote italiano, el padre Loyodici, también siervo de Dios, que está enterrado en nuestra iglesia de Montevideo, que trabajaban en el hotel de inmigrantes también, iban allí a ayudar a los inmigrantes italianos, alemanes, y bueno, también Solari, Antonio Solari, trabajó con estos padres en el hotel de inmigrantes, en la cárcel, un tiempo estuvo allí yendo mientras el padre Grote fue capellán de la cárcel de ahí de Buenos Aires, ¿no? Se ayudaba a las familias, a los presos,
y a los hijos de los presos también, que quedaban muchas veces de una forma, ¿no es cierto?, de mucho abandono, ¿no? Y allí iba siempre Antonio Solari, sobre todo con la catequesis, ¿no? Él podría haber dado, seguramente porque manejaba muy bien todo el tema de ciencias exactas, ¿no? Especialmente matemática, pero él se dedicaba especialmente a la catequesis, lo hacía muy bien entre los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes se convirtieron por el testimonio y la catequesis de don Antonio Solari en las distintas obras, ¿no? Muchísimos jóvenes. También hubo muchas vocaciones que él alentó, ¿no? Tenía ese discernimiento de espíritu. A algunos sacerdotes que estaban, muchachos que estaban con una búsqueda sacerdotal, él les decía claramente que tenían vocación y la tenían, y a otros le decía que no tenían vocación y realmente no tenían vocación. Por eso también tenía un discernimiento que es propio de la santidad. Esa cercanía a Dios también hace a la persona con un alto grado de santidad de tener ese discernimiento de espíritus en las personas, conociendo las personas, dando consejo. Muchísima gente iba a hablar con Antonio Solari para pedirle distintos tipos de consejos, no solamente consejos espirituales, sino también prácticos. Bien. Bueno, pensaba, padre, a medida que lo escuchaba, cómo la vida de este hombre, de tanta acción a la vez, tomaba su alimento, era su fuerza, los momentos de oración. A veces pensamos, bueno, estamos pensando particularmente a él como laico, ¿no? Estamos con nuestros trabajos, con nuestras cosas, con nuestra actividad. Bueno, y la oración a lo mejor, con suerte, queda en algún momentito de nuestra agenda, cuando él demostró verdaderamente todo lo contrario, lo principal, la oración, la adoración eucarística, y a partir de allí, bueno, partía la innumerable cantidad de actividades y de obras en favor de los más necesitados en este caso y de toda la iglesia. Exactamente. Uno cuando ve todas las cosas, todas las actividades que hacía, sin ser activista, ¿no? Porque era un hombre centrado en Cristo, en la evangelización, eso realmente denota, ¿no es cierto?, la profundidad que tenía él en su espiritualidad. Eh, Todas las mañanas él, recordemos que antes del concilio la misa era a la mañana, él celebraba la misa, desayunaba con la comunidad de las Victorias, él fue parte y algo muy extraño, una congregación bastante tradicional, no había lugar en, digamos, en el claustro para los laicos, ¿no? Pero él tenía siempre un lugar, en todas las fotografías de la comunidad de las Victorias aparece en las visitas de los generales de Roma, en las fiestas especiales, siempre está Antonio Solari, que formaba parte de esa comunidad. Como usted decía, la misa, desayunaba ahí en las Victorias con la comunidad, y luego tenía momentos muy profundos de oración, ¿no? Generalmente de rodillas, mucha gente está en la causa, hay mucha gente que declara todo esto, ¿no es cierto? Él arrodillado durante horas ahí en lo que antiguamente se conocía como la capilla de hombres, en la iglesia de las Victorias, y allí estaba don Antonio, ¿no? Luego recibía gente, por supuesto, empezaba su trabajo ahí a la mañana, luego iba a su trabajo a la curia, de 12 del mediodía hasta, no, perdón, de 1 de la tarde hasta las 20 horas, y luego de las 20 horas seguía su trabajo, y esto era sábado y domingo también, ¿no? Casi no se tomaba vacaciones, ¿no? Era un hombre muy frugal, vivía con su familia, luego de que muere su hermana y su madre se va a vivir con una sobrina de él, allí y cerca de la iglesia de las Victorias. Muy interesante lo que decías vos, ¿no? Para no caer en el activismo o en la hiperactividad, es necesaria esta profundidad para poner siempre en el centro a Jesús, que eso es lo que hizo
Antonio Solari, una vocación plenamente laica, ¿no? Con una llegada muy profunda en un contexto, por supuesto, siempre hay que poner los contextos, Claro. ¿no? De la Iglesia argentina y la Iglesia de la Ciudad de Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, padre, te invitamos a que podamos hacer una breve pausa musical a nuestros amigos que están siguiendo el programa y en el próximo bloque vamos a seguir profundizando particularmente en las virtudes de don Antonio Solari, que ha hecho que su causa sea, bueno, presentada para que siga llevándose, Dios quiera que llegue a los altares. Vamos a contar un poquito también de su causa y también para quienes quieran conocer más acerca de la vida de don Antonio, puedan, bueno, ingresar a alguna página, nos pueda dar alguna bibliografía. Después de la pausa musical, continuamos, padre, nuestro diálogo. Buscaré encontrar cada día razones para cantar y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Buscaré encontrar cada día razones para cantar y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Quiero oír tu voz que resuene en mi interior y estalle en mi corazón tu primavera de amor. Descanso en tu paz, en tu luz aprendo a amar tu alegría y tu perdón. Quiero sembrar, buscaré encontrar cada día razones para cantar y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Buscaré encontrar cada día razones para cantar y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Quiero oír tu voz que resuene en mi interior y estalle en mi corazón tu primavera de amor. Descanso en tu paz, en tu luz aprendo a amar tu alegría y tu perdón. Quiero sembrar,
encontrar cada día razones para cantar. Y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Buscaré encontrar cada día razones para cantar. y en cada amanecer hallaré motivos para agradecer. Y continuamos aquí en nuestro espacio, nuestros santos hoy, deteniéndonos y conociendo la vida del siervo de Dios, don Antonio Solari, este laico al servicio de la Iglesia, un santo de saco y corbata, el apóstol de los necesitados, como también se lo conocía, se lo conoce, y estamos en diálogo con el padre Roberto Echeverri, sacerdote redentorista, vicepostulador de la causa de don Antonio. Padre, me quedé pensando en el bloque anterior, cuando al principio nos relataba la biografía, una semblanza de don Antonio, nos había contado que desde muy joven su deseo más íntimo había sido ingresar al seminario, ser ordenado sacerdote, pero no pudo porque se convierte por distintas situaciones en el sostén, podríamos decir así, de su familia. ¿Hay algún registro de este sentir de don Antonio, que haya quedado en su corazón ese deseo de ser sacerdote, que haya hablado con otros acerca de esto? Porque por lo que nos ha contado, verdaderamente él plenamente vivió como un hombre laico en el mundo, ¿no? No renegando, frustrado por una vocación que él creía a la que había sido llamado, sino por el contrario, entregando su vida de laico a la Iglesia. Así es, sí, hay algunos registros, sobre todo en la Comunidad de las Victorias, bueno, se llevaban los libros, y hay una semblanza de don Antonio, estoy hablando de 1884-85, a un año, a 2 años de la llegada, donde se habla de este joven tan importante para la comunidad de allí, de los padres redentoristas, en la ayuda y en el apostolado se habla y ahí se habla de que este joven tiene vocación, él dice tener vocación sacerdotal, y le gustaría con el tiempo ir ciertamente, entrar en el seminario, como decías vos, ¿no? Por las distintas circunstancias, ¿no? Él se convierte, como decías vos también, en sostén económico de la familia. No era una familia muy acomodada, era una familia que vivía de su trabajo, siempre alquilaron, nunca tuvieron una propiedad, digamos. Él no tuvo ningún departamento, por ejemplo. Eh, Así entonces, él se conforma. Yo creo que el tema de su espiritualidad se conforma con el camino que Dios le pone, ¿no? Dios no frustra a nadie. Si Dios lo llamó, ciertamente, en un momento, él sintió ese llamado a la vida sacerdotal, luego lo va a llamar el Señor a una profunda vida laical, ¿no? Se lo conoce, como bien vos decías, las fotos antiguas, ¿no? Muy típicas ahí lo tenemos con el sombrero agarrado a la mano, ¿no es cierto? En los círculos de obreros, en esa foto que estamos mostrando. Allí don Antonio se lo llama de saca y corbata, no tanto porque toda la gente en ese tiempo vestía de saco y corbata cuando salía a la calle, su trabajo también, sino para distinguirlo de la sotana, ¿no? Claro. Es un santo sin sotana, ese era el tema, sin hábito, sino un laico, ¿no? Un laico. Esto es muy importante en aquel tiempo, para la Iglesia de Buenos Aires también,
que este personaje tan interesante, don Antonio, da ese paso, ¿cierto? Y va respondiendo también, ¿no? Porque luego viene el padre Grote con los círculos de obreros, luego viene el padre Kramer con el tema de los matrimonios cristianos, con el padre Loyódice, también Víctor Loyódice, que es siervo de Dios, un redentorista napolitano. Allí también trabaja especialmente con señoras también con cierto abandono en la calle, cría obra junto a él, acompaña, bueno, en todas las cosas, con los vicentinos también, nunca rompió el vínculo con los vicentinos, con los jóvenes vicentinos, con la obra vicentina, con el trabajo con los más pobres. Recordemos que en aquel tiempo no existía Cáritas, lo único que había así eran las damas de caridad, y estos grupos vicentinos que se fueron creando en las distintas parroquias, y él tuvo que ver mucho con ello. En muchas parroquias de Buenos Aires se crearon estos centros vicentinos de caridad con los más necesitados. Él respondió entonces, en los distintos momentos de su vida, a lo que Dios le pedía, ¿no? Y lo hizo como laico, ¿no? Muy interesante eso, ¿no? Presentarlo a él es una figura laical, comprometida con la evangelización de los obreros, de los más necesitados, de los pobres, de la gente alejada de la iglesia en la calle, ¿no? Él tenía muchas conversaciones con anarquistas, con emigrantes, ¿no es cierto? Ya venían socialistas, ¿no es cierto?, ya en esa época. También es una cosa muy interesante que don Antonio Solari tuvo que ver, junto con el padre Grote, con el inicio de la democracia cristiana. Los círculos de obreros católicos crean la democracia cristiana. Primero se llamó la Liga Demócrata Cristiana y luego como un movimiento. No era un partido político en ese momento, sino era un movimiento político de respuesta, sobre todo a los socialistas y anarquistas de principios del siglo en Buenos Aires. También tiene que ver, junto con Grote, en la creación de sindicatos católicos de obreros frente a la sindicalización que hacían los anarquistas, ¿no? A principios del siglo XX se dan también las primeras huelgas anarquistas en Buenos Aires. Allí estaba en eso también Antonio Solari. Tuvo también una profunda sensibilidad con los jóvenes. Él fue el que creó la primera misa de jóvenes, reunión sobre todo a jóvenes universitarios, y allí impulsó los centros de estudio, pero la misa del estudiante en 1919, en las Victorias, venía siempre algún representante del obispo de Buenos Aires, del arzobispo, algún obispo auxiliar, celebrar esa misa, la misa de los universitarios, que fue en algún momento fue muy grande y tuvieron que cambiar de lugar por la cantidad de participantes, ¿no? También fue fundador allí en las Victorias del primer grupo juvenil. Está, digamos, en los principios de la pastoral juvenil. En 1928 el Centro de Estudiantes Cristo Rey, de allí de las Victorias, un centro de estudiantes muy importante que luego se replicó en distintas parroquias como grupos juveniles. Pero fue el inicio también, él está allí en Buenos Aires ciertamente documentado esta presencia de don Antonio Solari en la pastoral, lo que llamaríamos luego, ¿no es cierto?, en el siglo XX, la pastoral juvenil. Padre, la verdad que estamos muy contentos de poder conocer la figura de don Antonio Solari, que, hablando fuera del aire, nos decía
que es muy conocido, por supuesto, de hecho es el patrono también de los laicos redentoristas, en toda esta familia es muy conocido. Qué bueno que se pueda conocer en toda la Argentina, ¿no? Muchos lo están conociendo seguramente a través de este programa. Y rezar para que siga avanzando la causa y tengamos un laico intercesor, como santo también, ojalá. Usted está llevando adelante la causa, hablamos de que es siervo de Dios, faltan todavía algunos pasos para que siga avanzando su proceso, ¿no? Ciertamente se necesita una mayor difusión de su figura, de su espiritualidad. Está muy presente en la comunidad de las Victorias de Buenos Aires, en la Curia, entre los vicentinos también, los laicos vicentinos también está muy presente. Él descansa ahí desde su muerte, está allí en la entrada de la iglesia, donde está la oración, pidiendo alguna intercesión por él. Mucha gente va a rezar. En las Victorias se hizo famoso don Antonio por acelerar causas, distintos problemas administrativos. Entonces, muchísima gente en la causa, hay muchos testimonios de ese tipo, de resolución de problemas, de juicios administrativos. Desde el principio, Antonio Solari, ¿no es cierto?, tuvo que ver y está muy documentado eso, ¿no es cierto? Estamos esperando, por supuesto, que la evolución de todo este tema, como decías vos, y les agradezco muchísimo con este programa, de difundir la espiritualidad y la vida de Antonio Solari, este siervo de Dios tan interesante, laico, como decías. Y bueno, hay algunas páginas de la congregación en Argentina donde está la figura de él, pero sobre todo hay varios libros en las comunidades redentoristas. En Buenos Aires, por ejemplo, hay en Las Victorias, hay 2 libros escritos sobre la figura de don Antonio, y también en las comunidades nuestras del país, acá en Córdoba, en Villa Allende, también está, tenemos bibliografía sobre la figura de don Antonio, también las estampas, las oraciones para pedir la intercesión del santo, ¿no? Ciertamente hay que difundir esta figura tan interesante, y que sobre todo eso, valorar su vocación de laico no solamente redentorista, vicentino, diocesano, un laico comprometido profundamente con la evangelización, ¿no? Su pasión era anunciar a Cristo, evangelizar en todo momento y en todo lugar. Padre Roberto Echeverri, gracias por este rato que ha dispuesto para con Radio María Argentina, por compartirnos la vida de este gran hombre comprometido con su tiempo, que supo escuchar la voz de Dios y seguir los pasos que el Espíritu le iba llevando, para que nosotros hoy podamos también gozar de muchos regalos del Señor por su intercesión y por su trabajo hace tanto tiempo aquí en la iglesia en Argentina, particularmente allí en Buenos Aires. Bueno, invitamos a quienes deseen conocer más, entonces pueden comunicarse con la comunidad, pueden también ingresar a internet, pueden encontrarse con la comunidad vicentina, redentorista, para conocer más acerca de este gran hombre, este apóstol de los necesitados, este laico, un modelo a imitar. Y rezamos, Padre, para que la causa siga avanzando y podamos verlo a don Antonio Solari pronto en los altares. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, a Radio María, que sirven como espacio, ¿no es cierto?, de difusión de esta personalidad tan interesante, don Antonio Solari, que esperemos algún día ver en los altares y seguir trabajando, seguir su ejemplo. Yo soy sacerdote, pero bueno, los laicos, ¿no es cierto?, ese ejemplo de anuncio de Cristo en medio de la sociedad que les toca vivir, en medio de los contextos que nos tocan vivir actualmente. Yo creo que es un gran modelo
y agradezco a Radio María por este espacio. Gracias, muchísimas gracias, Padre. Será hasta cualquier otro momento, si Dios quiere. Hasta otro momento, muchas bendiciones. Bueno, y de esta manera llegamos al final de una nueva emisión de Nuestros Santos. Hoy hemos traído la vida del siervo de Dios, don Antonio Solari. La próxima semana, Dios mediante, nos reencontraremos aquí en la sintonía de Radio María Argentina. Muchas gracias.